Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Hola, buenas noches. A ver si se oye bien. Esta directa, ayer hice una directa también. Hoy es el quinto día que está presa, la presa política, se encuentra en la celda de castigo, sin comunicación con su mamá, sí debe estar toda golpeada, torturada y etcétera. Entonces, también hago esta directa porque Ailén Marcano está presa también. Entonces ya no les basta con detener a sus hijos, sino con meter presa a las mamás también. Sé qué pasa y es que, no sé, ya esta dictadura cada día se pone peor y peor y peor y peor y no le veo que la gente se una. Únense, por favor. Si ya ustedes ven que sus hijos ya están presos y detienen también a las madres de esos hijos, es penoso esto. Y aparte, si se unieran todas y todos los cubanos, los hombres, las mujeres, todo el mundo, ellos nos meten tanta gente presa. Estamos haciendo esta directa, estoy haciendo esta directa, voy a pedir gente que entre por Ailén Arcano. Por Ailén Arcano para... Espérate, voy a entrar a una. Quiero que entren más personas y que se comparta y vamos a hacer un apoyo a Ailén Arcano. Porque Ailén Arcano siempre ha estado al pie del cañón defendiendo a sus hijos y defendiéndolo, defendiendo a todos los presos políticos. El motivo que esté presa, seguro que le ha pasado algo a su hijo y ella lo ha defendido a pie y espada, a copa y espada, a pie y espada, como se diga, a machete como es ella, que aquí todo el mundo sabe que ella es súper luchadora. Estoy esperando que se conecten más gente porque quiero... Bueno, la noticia ha sido ahora, yo salí del trabajo ahora mismo y esto es lo que ha pasado. Esto es como un apoyo a esta madre que ya no saben ni lo que le van a hacer, no saben. Cada día las torturan más, cada día le hacen más cosas y no sé, ya estamos, vamos, Valeria, ¿y dónde entran? ¿Vale? Cada día es algo distinto, no sé. Ya está, que las maten para el carajo. Ya, si la están matando a sus hijos, que las maten también a ella, para el carajo. Yo porque Ailén dijo eso, bueno, mátame. Si están matando a mis hijos, mátenme a mí también. Yo me parece que eso. Porque la otra no le dejan ver a su hija, toda golpeada, toda desnuda, ahí dentro, desnuda, como la tienen ellos. Entonces, ¿qué? A ver. No sé, y la gente callada, todo el mundo con un miedo. Yo entiendo, Valeria, te dejo entrar, ¿vale? Ya te añadí, Valeria. Yo entiendo que tengan miedo, yo no estoy criticando que no tengan miedo, porque yo no estoy diciendo que no. Pero por favor, también cogerla con las madres que ya tienen a sus hijos presos. Es penoso esto, penoso, muy penoso lo que están haciendo en Cuba. No hay comida, no hay luz, no hay nada, ni medicina. Los viejos los quieren matar. Coño, ya está bueno ya. Yo no tengo problema porque yo no tengo nada que ocultar y vehementemente respondí preguntas que el Señor me hizo sin ninguna arrogancia. No. Y podía haber dado respuestas quizás con otras preguntas que quizás no hubiera gustado del otro lado y me abstuve de hacerlo. Pero si tú tienes una persona que tú amas y tú quieres y esa persona tiene un accidente y ves que cae en cama, pero no se quedó ahí paralítico, le dieron la opción, presten atención y mézclenme esto con el pueblo cubano y tomen este ejemplo. Tuvo el accidente, no se queda paralítico, pero tiene daños. Y le dan la opción de que va a hacer un reposo en cama, vas a estar en reposo, pero que te vas a empezar a hacer terapia. Y que en esas terapias vas a empezar a caminar poco a poco y que finalmente vas a poder caminar. Yo veo a mi pueblo cubano así. Mi pueblo cubano número uno, yo lo amo. Yo lo quiero libre. Yo lo veo en este estado de reposo. Un estado de reposo donde ha tenido mucho daño para él. Y lo sigue teniendo. ¿Ok? Pero ¿está muerto nuestro pueblo cubano? No, ¿verdad? Está vivo. Está vivo. El pueblo cubano está vivo. Que cada día mueren personas, eso es una realidad. Que podemos detener esto, eso es una realidad.
Pero ¿cómo lo detenemos? A ese pueblo cubano que está herido, que está en reposo, que no sabe qué hacer, que no tiene esperanza porque dice, bueno, ¿cómo voy a volver a caminar si ya no soy igual? O ya las piernas mías no tienen fuerza. ¿Qué harías tú con ese familiar que tú amas o con ese amigo? Pues yo te voy a decir lo que haría yo. Yo vendría ahí a su cama y le diría, sí, porque el médico dice que tú sí tienes una esperanza. Cuba, tú tienes una esperanza. Voy por parte. Sí, porque este lugar donde estás ahora no es eterno. Porque tú puedes levantarte de ahí y va a haber un proceso doloroso. Sí, Cuba, el lugar donde estás no es eterno. Sí, hay un proceso doloroso. Es verdad. Yo le diría a esa persona, levántate. Y si me dice no puede, yo le diría, levántate. Ponte aquí, recuéstate a mi hombro, yo te voy a ayudar, camina conmigo, da los primeros pasos, sigue, Cuba, levántate. Por eso es que María Teresa le dice al pueblo cubano que es tiempo de enfrentar a la dictadura. Porque cuando tú amas a alguien, no me puede decir a mí nadie que te quedes conforme mirando lo que está pasando allí. Y menos personas que llevan años en esta lucha con la misma dinámica que no he visto que me trae la libertad para Cuba. Yo también podía haber hecho preguntas. Yo también podía haber dicho toda esa retórica que llevan de años para atrás. Enséñame un resultado de libertad para Cuba. Enséñame un resultado que no haya sido más que crímenes, asesinatos de los que lucharon. Entonces, ¿cómo no se va a acabar de entender la necesidad que tiene de nuestro pueblo de levantarse, de caminar, de seguir adelante, de lograr libertad? ¿Y quiénes somos nosotros para Cuba? Nosotros somos ese hombro que le podemos decir levántate, pero no para que te quedes dependiente, no para que se quede ese amigo que tú amas ahí en la cama para traerle todos los días el platico de comida, el poquito de agua. Si cayó en un estado total donde ya tú sabes que lo va a necesitar, tú dices lo mejor que puedo hacer es estar ahí por él. No oye, no entiende. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? No me escucha, no me entiende, yo lo amo, aquí voy a estar hasta sus últimos días. Y le voy a dar lo que yo pueda. Pero es que no es el caso con Cuba. Cuba puede levantarse. Y el deber de nosotros es también hablarle a nuestro pueblo, exhortar a nuestro pueblo, hablarle incluso a los militares cubanos. A los militares cubanos que tienen que estar pasando lo mismo. Lo mismo estás pasando tú, militar cubano. Tú estás allí, tu familia se está afectando igual. Y tú sigues decidiéndote a qué y a proteger a quién. ¿A quién estás protegiendo? El círculo se va cerrando en Cuba. Y los militares que no se dan cuenta de esto no acaban de entender que es tiempo que se le unan al pueblo. Entonces sí, cuando yo le digo a los cubanos desde acá que salgan a las calles, que se enfrenten a la dictadura, yo se los digo porque los amo. Yo se los digo porque lo quiero libre. Yo se los digo porque no veo la batalla perdida. La batalla perdida se da cuando tú aceptas un futuro como el que te están poniendo frente a ti, que es muerte, que es cárcel, que es esclavitud. No me digan a mí que yo como cubana no puedo decirle eso a mis hermanos. Y cuando lo hago, apoyo a tantísimos cubanos que tú los ves desde Cuba arriesgándose a que los lleven presos. Hace poco salió un joven también, ahora no me recuerdo su nombre, y él mismo dijo sedición. Sedición, ya él mismo se estaba poniendo los cargos. Pero salió con valentía a decirle al pueblo a las calles, y no es el único, porque muchos han salido. Y yo tengo videos de personas así. Entonces, mis hermanos, el pueblo cubano, si decide quedarse en esa etapa de tranquilidad y no reaccionar, no lo va a lograr. Va a seguir perdiendo guerreros. Y le vuelvo entonces a decir lo que les decía un inicio antes de ponerle este ejemplo. El gremio médico, por favor, si ustedes se unen con los familiares de los presos políticos, si el gremio médico se une con los familiares de los presos políticos, y se unen con las iglesias, y se unen con las religiones que sean las que sean, que todas van a Dios, señores, y se unen los maestros, y se unen hasta los delincuentes, y se unen todos los cubanos en Cuba, yo les digo a ustedes que nosotros podemos demostrar un cambio. Y si los médicos en este momento que han escrito cartas, que han escrito denuncias, que con estas denuncias al final, ¿qué organizaciones son las que están haciéndole caso a esto?
todo se extiende. Yo vi hace poco que mandaron una carta al Vaticano. Entérense si no lo saben. No estuvimos en el Vaticano el 25 de octubre.